Buenos días, hermanos. Déjenme poner el reloj. Pues hoy voy a ser considerado con ustedes. El reloj va a sonar en 90 minutos. Así que cuando escuchen la alarma ya pueden respirar tranquilos que hemos terminado. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por darnos la vida, gracias por darnos la oportunidad de, como iglesia, reunirnos para escuchar tu palabra. Te agradecemos por aquel que vino a este mundo a dar su vida en nuestro rescate. Te damos gracias por la sangre que fue derramada, por la obra perfecta que Él hizo en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, por los cuales estábamos condenados a una muerte eterna. Te alabamos y reconocemos que tú eres nuestro Dios y que sin ti no somos nada. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra vez se siente el poder en esa bocina de allá. Bien, pues como dijo el hermano, el pastor Eduardo, estamos comenzando una nueva serie de sermones, de mensajes el día de hoy. Una serie bien interesante. Vamos a comenzar hoy una serie que va a comprender los capítulos 5 al capítulo 7 de Mateo, que son una serie del Sermón del Monte. ¿Qué comprende? Mateo, capítulo 5 y capítulo 7. ¿Han escuchado alguna vez o han leído alguna vez el Sermón del Monte? La mayoría tal vez lo hemos visto. Es uno de los sermones o de los discursos más pues relevantes de Jesús, uno de los más, o tal vez el más conocido, uno de los más extensos también. Si ven, Jesús en el registro de Mateo empieza a hablar desde el capítulo 5 continuamente y termina hasta el capítulo 7, así que es bastante extenso. Tal vez vamos a cubrir el resto del año con esta serie, así que pueden irse acostumbrando a estos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Ahora, ¿por qué el Sermón del Monte? ¿A qué se debe su nombre? ¿Quién le puso ese nombre? ¿A quién se le ocurrió decir, bueno, pues a esta parte vamos a ponerle pues el Sermón del Monte? Bueno, hoy vamos a ver solamente 2 versículos, bien rápido, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 5. Vamos a dar una pequeña introducción nada más, así que posiblemente me tarde 20 minutos o un poco menos. Así que vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 1 al versículo 2. Dice así: Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿De dónde viene este nombre del Sermón del Monte? Bueno, pues dice ahí en el versículo 1, cuando Jesús vio las multitudes, subió ¿a dónde? Subió al monte, y fue ahí desde donde les enseñaba. ¿Por qué se llama el Sermón del Monte? Bueno, pues porque fue dado pues precisamente en el monte. No un gran monte, uno de los montes que había en ese lugar en donde estaba Jesús. Pero a partir de ahí
ese monte, algunos dicen que fue llamado ahora el monte de las bienaventuranzas. Es conocido hasta ahora. Así que, ¿a qué se debe el nombre de este sermón? Pues al lugar en el que fue dado, en un monte. ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Cuál es el contexto de esto? Si nosotros vamos al capítulo 4 de Mateo, vamos a ver un poco de lo que estaba sucediendo. Vamos a leer desde el versículo 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Entonces Jesús andaba por ahí junto al mar de Galilea y vio a dos hombres. ¿Quiénes eran? Eran Simón, o mejor conocido por nosotros como Pedro, y dice que también estaba su hermano que se llamaba Andrés. ¿Qué estaban haciendo? Estaban echando una red al mar, estaban trabajando en ese momento, estaban pescando. Ese era el oficio de estos dos hombres, de Pedro y Andrés, eran pescadores. Entonces Jesús está caminando por ahí haciendo alguna actividad, ve a Simón, ve a Andrés, que están trabajando, e inmediatamente Jesús se dirige a ellos y les dijo: vengan en pos de mí, vengan y síganme. Entonces dice: y yo los haré pescadores de hombres. Jesús les dice: vengan, Pedro, Andrés, síganme, dejen su trabajo con esas redes, ya no sigan sacando pescados, ahora vengan y yo los voy a hacer pescadores, ya no de peces, sino de hombres. Es el llamado que Jesús le hace a estos hombres, es el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros: vengan en pos de mí. Entonces ellos, dejando al instante las redes, siguieron. Qué buenos hombres, qué obedientes estos amigos. Ellos, dejando sus redes, dejando su trabajo, al escuchar este llamado de Jesús, dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. Otra vez, otros hombres. ¿A qué se dedicaban? A lo mismo que Andrés y Pedro, a pescar también. Pero estos hombres, al contrario que Andrés y Pedro, no estaban en ese momento pescando, estaban, dice, junto con su padre, remendando sus redes. Estaban trabajando también, estaban haciendo una actividad. Dice, y los llamó, dice, y Jesús los llamó, les hace un llamado, el mismo seguramente que a Pedro y a Andrés: síganme, vengan en pos de mí. Y ellos, Juan y Jacobo, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Vemos a otros dos amigos bien obedientes. Ahora ya no son dos, ya no solamente es Pedro y Andrés, ahora ya son cuatro: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Bueno, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Así que el ministerio público de Jesús ha comenzado.
empieza a predicar, a anunciar el evangelio del reino. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Empieza a llamar personas para que lo sigan, para que sean partícipes junto con él en el ministerio, en la misión que se le había encomendado. Jesús está haciendo un gran trabajo. Gente enferma viene a él. ¿Y qué hace Jesús con ellos? Los sana. Paralíticos, ciegos, epilépticos, endemoniados están siendo sanados. Y por medio de eso la fama de Jesús empieza a crecer. Jesús cada vez está siendo más conocido por las obras que él está haciendo. Imagínense que de repente alguien pues enfermo llega aquí y saliendo de esa puerta pues es sano completamente. ¿Qué va a pasar? Híjole, seguramente van a llegar los periódicos y viene TV Azteca y Televisa y empieza pues a entrevistar a ese hombre. Oye, ¿qué pasó contigo? No, pues vine aquí, alguien predicó el evangelio y pues fui sano. Y la noticia va a ser una bomba que va a estallar y mucha gente va a querer venir a este lugar buscando ¿qué? Sanidad. Va a venir buscando solución a sus problemas matrimoniales, con sus hijos, económicos. Mucho de eso va a suceder. Y era lo mismo que sucedió con Jesús. Por supuesto, los reporteros no vinieron, la foto de Jesús no salió en Facebook, no, pero estas personas que estaban siendo sanadas regresaban a sus lugares y ¿qué decían? Oye, encontré a alguien que fui y me sanó, y se empezaba a regar la fama de Jesús por todos lados. Entonces, las multitudes empezaban a buscar a Jesús y venían de todos lados. Dice aquí que venían de... su fama se extendió por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos. Lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Así que Jesús era famoso ya en este momento. Muchos querían verlo, muchos querían conocerlo, muchos querían venir a Jesús para que sus problemas fueran resueltos, como por arte de magia. ¿No es lo mismo que sucede ahora? ¿No es lo mismo que... Tal vez alguno de nosotros llegó a una iglesia por eso, porque teníamos tantos problemas y decían, no, pues Jesús es la solución. Y venimos buscando a Jesús, ¿por qué? Porque nos iba a dar algo, solución a mis problemas, solución a mis necesidades. Era, pues, el motivo equivocado. ¿Por qué un hombre busca a Jesús? Bueno, realmente la Biblia dice que los hombres no buscan a Jesús. Más bien dice que aborrecen a Jesús. Más bien dice que rechazan a Jesús. ¿Por qué un hombre empieza a buscar a Jesús entonces? Porque primero Jesús lo empieza a buscar a él. El otro día vi una frase de un hombre, no recuerdo quién era, que decía, yo no encontré a Jesús. Jesús me encontró a mí. Porque Jesús no estaba perdido. Yo era el que estaba perdido. Y eso es, Jesús empieza una obra en nosotros y empieza un llamado hacia nosotros, y nosotros, Dios nos mueve a responder a ese llamado. Y comenzamos a querer venir a Jesús porque entendemos que solamente en Él encontramos salvación. No hay otro lugar, no hay otra manera, solamente en Jesús. Entonces estas personas buscaban a Jesús porque sabían que en Él iban a encontrar solución a un montón de problemas que tenían, dolores, enfermedades, situaciones que los sobrepasaban, y empezaban a acercarse a Jesús. Y esto estaba sucediendo en este momento. Multitudes venían a Jesús, y dice el versículo 1 de Mateo 5, cuando Jesús vio a las multitudes. Jesús ve que un montón de gente viene a buscarlo, pero recordemos también algo, que para este momento el pueblo judío estaba esperando un Mesías, un Salvador, un Redentor. Eso era lo que ellos esperaban. Pero como muchas veces lo hemos dicho, no esperaban un Salvador de sus pecados,
Ellos esperaban un Salvador que viniera y los rescatara de la opresión del gobierno romano. Querían uno de esos generales que viniera con espada y con caballo y que dijera así como David ayer cuando estábamos jugando, ¿no? ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a vencer a estos romanos! No pueden hacer nada contra nosotros, porque nuestro libertador va al frente y Él viene a vencer. Eso es lo que ellos esperaban. Esperaban un libertador que trajera armas y que les pusiera armaduras y vamos a pelear contra ellos. Pero el libertador que ellos esperaban, por un momento pensaron que era Jesús. Cuando empezaron a ver que milagros estaban sucediendo, ellos dijeron, este es el que va a ser nuestro rey. Incluso el Evangelio de Juan narra un momento donde ellos quieren de alguna manera capturar a Jesús. ¿Para qué? Para hacerlo rey. Querían apresar a Jesús y declararlo, este es nuestro rey, por las cosas que estaba haciendo. Entonces las multitudes estaban buscando a Jesús porque sabían que había beneficios si lo seguían. Jesús los vio que venían en masa, en bola, ahí amontonándose y empujándose por querer ver a Jesús y escucharlo y que lo sanara. ¿Y qué hace Jesús? Vio a las multitudes. Cuando vio a las multitudes, subió al monte. Entonces Jesús dice, mucha gente aquí, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a alejarme un poco de ellos. Voy a subir al monte. ¿Para qué? No es que Jesús quiso escapar de ellos y dice, ya vienen a buscarme, ya me voy a esconderme. No, sino subió al monte y después de sentarse. Interesante, ¿por qué será que Mateo nos da este detalle? Que Jesús subió al monte y ¿qué hizo? Y se sentó. Interesante, ¿no? Bueno, estaba leyendo un poco y dice que el hecho de sentarse era algo normal cuando un maestro, cuando un rabino iba a enseñar. Ellos enseñaban ¿cómo? Sentados, no parados como nosotros. A nosotros, nuestra cultura es bastante diferente. A veces cuando vamos a leer la Biblia decimos, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a leer la Biblia en señal de respeto o de reverencia. No era así en la cultura judía. Para que ellos enseñaran, se sentaban y luego empezaban a enseñar. Es algo así lo que narra en Lucas en el capítulo 4, creo, cuando Jesús entra en la sinagoga, lee el rollo, lo cierra, se sienta y empieza a enseñarles a los que le están escuchando. Bueno, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Aquí hay una pequeña controversia en este momento. Muchos dicen que Jesús, cuando vio a las multitudes, se alejó y solamente la enseñanza que dio aquí fue para sus discípulos. Otros dicen que discípulos se les llamaba a todos aquellos que estaban siguiendo a Jesús en ese momento. ¿Qué es lo correcto? Bueno, pues puede ser cualquiera de las dos. Puede ser que los discípulos sean llamados solamente su círculo íntimo, aunque aquí no narra todavía un círculo íntimo de Jesús como los 12 apóstoles, sino que hasta este momento, por lo que hemos visto, solamente había 4 personas a los que Jesús había llamado: Pedro, ¿cómo era el otro? Andrés, Jacobo y Juan. Entonces puede ser cualquiera de esas dos situaciones. Puede ser que Jesús solamente enseñó a un círculo pequeño de verdaderos discípulos, o que pudo haber enseñado a la multitud en general que los estaba siguiendo. Pero por lo menos lo que Mateo dice es que sus discípulos se acercaron a él. Sus seguidores se acercaron a Jesús. ¿Para qué? Porque sabían que algo importante iba a decir, que algo pues interesante iba a salir de la boca de Jesús. Y dice luego: y abriendo su boca les enseñaba diciendo.
Subió al monte, se sentó y luego abrió su boca. Interesante este detalle también. Y abriendo su boca, les enseñaba. Y nosotros decimos, no, pues, por supuesto, ¿no? ¿Cómo más podría enseñar si no era abriendo la boca? Pero viendo un comentario interesante, dice que este detalle era usado muy constantemente para este detalle de abrió su boca, era usado para dar a notar que aquel que iba a hablar iba a dar un mensaje solemne, un mensaje importante, iba a dar un testimonio íntimo y sincero. Y es justamente lo que hizo Jesús en este momento. La enseñanza que vamos a escuchar, no hoy, sino a lo largo de todos los meses siguientes, va a ser eso, un mensaje solemne, importante, íntimo de parte de Jesús para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Qué contiene este Sermón del Monte? Bueno, aquí lo anoté porque era imposible aprendérmelo de memoria. Versículos 3 al versículo 12 vamos a encontrar lo que se le conoce como las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que procuran la paz. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal en contra de ustedes. Regocíjense y alégrense. Esas son las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado dice que en el original griego es la palabra Macarios. ¿Alguien conoce a alguna persona que se llame Macario? Bueno, pues se escucha medio raro este nombre, pero eso es lo que quiere decir bienaventurado, dichoso. Esta Biblia también lo traduce como feliz. Entonces cuando conozcas a un hombre que se llame Macario, pues ya sabes lo que significa su nombre. Bienaventurado, dichoso, feliz. Eso es. Entonces, ¿cuántos quieren ser Macarios aquí? Todos queremos ser Macarios. Todos queremos ser bienaventurados. Todos queremos ser dichosos. Todos queremos ser felices, bendecidos. Yo creo que todos. Si no, creo que estaba escuchando a Miguel Núñez, dice, no hay que llevarlo al psiquiatra si es que no quiere serlo. Está un poco equivocado, necesita ayuda. Entonces, todos quisiéramos ser Macarios. Y las bienaventuranzas son interesantes. ¿Por qué? Porque nos muestran algo totalmente contrario al mundo. Por eso alguien le llama a esta sección el reino, o al reino de Dios el reino, al revés. ¿Por qué? Vean lo que dice. Bienaventurados los pobres. Pero a nuestro punto de vista y al punto de vista del mundo, ¿los pobres son bienaventurados? No. Pobres de los pobres. Qué lástima por los pobres. Qué difícil vida llevan. Pero ¿qué dice Jesús? Bienaventurados los pobres. ¿Pero qué pobres? En espíritu. Porque estas enseñanzas de Jesús no son superficiales, no son algo de afuera, sino que son enseñanzas espirituales, son enseñanzas que buscan, que apuntan a nuestro interior, apuntan a cambiar nuestro ser, nuestra persona, nuestros corazones, apuntan a una transformación total de lo que nosotros somos. Dice, bienaventurados los que lloran. Qué raro es Jesús. Bienaventurados, felices, dichosos, los que lloran. ¿Por qué se llora? Normalmente se llora de tristeza. Algunas veces lloramos de alegría, pero normalmente
Lloramos cuando un familiar muere, cuando sucede un accidente o cosas terribles. Pero ¿qué dice Jesús? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Enseñanzas totalmente contrarias a las que estamos acostumbrados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que son perseguidos. Bienaventurados son cuando los insulten y los persigan. Qué extrañas enseñanzas de Jesús. Ahora, si nosotros miramos estas enseñanzas de Jesús, bueno, voy a seguir diciéndoles cómo se compone este sermón. Versículos 3 al 12, las bienaventuranzas. Versículos 13 al 16, sal y luz. Ustedes son la sal del mundo, o son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Versículos 17 al 20 nos narra que Jesús dice: Jesús cumplió la ley. Hoy se anda cayendo el micrófono. Versículo 21 al 26, ira y asesinato. Ustedes han escuchado que se dijo, pero yo les digo. Ustedes han escuchado que no deben matar, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de asesinato. Dice luego, versículos 27 al 30, lujuria y adulterio. Ustedes han escuchado que no deben cometer adulterio, pero yo, dice Jesús, les digo que todo aquel que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Versículos 31 al 32, divorcio y segundo matrimonio. Versículo 33 al 37, los juramentos. Versículo 38 al 42, ojo por ojo, diente por diente. Versículos 43 al 48, ama a tus enemigos. Una de las enseñanzas más difíciles si lo vemos superficialmente. Ama a tus enemigos. Pero cuando vemos el ejemplo de Jesús, Él lo hizo. ¿Recuerdan a este hombre siervo del sumo sacerdote? Creo que era, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Al que Pedro le pasó le quería cortar el pelo, creo, y se le pasó un poquito y le terminó cortando la oreja. Malco se llamaba, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que quería hacer este hombre? Venía dispuesto a apresar a Jesús. Pedro, viendo esto, sacó la espada y la oreja voló por allá. ¿Y qué hizo Jesús? Lo agarró y lo sanó. Y le dijo: Pedro, guarda esa espada. ¿No sabes que los que hieren a espada también van a perecer? Ama a sus enemigos. ¿Y qué más decir de nosotros? Enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. Y Jesús nos amó, dio su vida por sus enemigos. Versículos, capítulo 6, del 1 al 4, dar a los necesitados. Versículos 5 al 15 del capítulo 6, cómo orar. Versículos 16 al 18, cómo ayunar. Versículos 19 al 24, tesoros en el cielo. 25 al 34, no se afanen, no se preocupen. Versículo 1 al 6 del capítulo 7, no juzguen hipócritamente. Versículo 7 al 12 del capítulo 7, pidan, busquen, llamen. Versículos 13 al 14, la puerta estrecha. Versículos 15 al 23, los falsos profetas. Y terminando, versículo 24 al 27, el constructor sabio. No construyas sobre la arena, porque tu casa va a quedar en ruinas cuando venga la tempestad, cuando baje el río y las aguas vengan sobre ti. Vas a quedar en la ruina total. Entonces de eso nos habla el sermón del monte. ¿A quiénes se aplica este sermón? ¿Será para los que escucharon en ese momento nada más? ¿Será para esas personas de ese tiempo y para nosotros no sirve?
¿Será para nosotros nada más y no para los demás? ¿Será para todo el mundo en general? Porque si nosotros lo vemos, pues vamos a ver que son cosas realmente imposibles de cumplir. Si tú te paras vamos a suponer que están ahí en la mañanera el abuelito Obrador, y de repente dices: oye, presidente, ¿puedo participar un rato de tu mañanera? Hay un mensaje importante que tengo que decirle al pueblo de México. Y entonces el abuelito, bien carismático: claro, es mi amigo, todos tenemos oportunidad en este país. Y te da la oportunidad y tú, bien contento, sacas tu Biblia: el pueblo de México, un mensaje importante para todos nosotros. Escuchen bien. Y empiezas con el sermón del monte. Y empiezas las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, y de repente ahí la gente viendo: híjole, este está loco, ¿cómo vamos a ser bienaventurados si estamos llorando? Y de repente llegas a las cosas donde dice: oigan, ¿han escuchado que no matarán? Y todos: no, pues sí, lo hemos escuchado. Pues miren lo que Jesús dice: no es necesario que vayan con una pistola o un cuchillo y maten a una persona. Simplemente con el hecho de hablar mal de él o de sentir odio por él, ya es como si lo hubieran asesinado. Y ellos dicen: híjole, no, pues imposible de cumplir. Qué difícil va a ser parte de este reino del que este hombre nos está hablando. Si lo vemos de esa manera, va a ser como una ley, como una piedra que va a caer sobre nosotros, y decimos: no, pues no hay posibilidades para nosotros. Pero si lo vemos a la manera que esta piedra nos sepulta, y luego mostramos a Cristo como el único que puede ayudarnos a llegar a ese estándar, vamos a ver a Cristo y vamos a decir: bueno, para poder cumplir esto tal vez necesite ser otra persona diferente. Tal vez naciendo de nuevo posiblemente pueda cumplir alguna vez estas leyes. Y eso es precisamente uno de los objetivos, creo, del Sermón del Monte: poner la vara alta para que veamos a Cristo. Solo en Cristo podemos llegar a ese estándar. Solo en Cristo podemos, naciendo de nuevo, una vida nueva, una vida transformada puede llevarnos a esa estatura. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuántos pobres en espíritu hay en este lugar? Creo que muchos, tal vez todos, nos damos cuenta de nuestra pobreza espiritual. Y entonces, ¿a dónde vamos a ver? Pues a Cristo. No a nosotros mismos, porque no hay nada más en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Y me veo y digo: híjole, algo me sabe este señor. Está diciendo justamente lo que me sucede. Me gusta pararme y orar, y Dios, y una oración poderosa. ¿Por qué? Porque quiero que los demás digan: híjole, este hermano es excelente orador. Me gusta cómo ora este hermano. Pero ¿qué dice Jesús? No sean como ellos. Cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto, y que nadie te vea, solo tú y tu Padre. Justamente ayer o antier estaba comentando una publicación de una de las páginas cristianas populares en este tiempo. Pues a este señor, el administrador de esta página, le gusta mostrar su rostro mucho, demasiado. Y pone algún artículo y pone su foto, y justamente ahorita está esto de Israel y la guerra que hay ahí, y publicó un video, creo, yo no lo vi, pero pues en la imagen principal del video estaba su cara así como orando, y había como misiles por allá atrás.
Y le puse, hermano, tienes un buen contenido en tu página, pero tengo una pregunta. ¿Por qué siempre que publicas algo, haces ver tu cara y tu nombre? Entonces él me contestó, una página famosa, cristiana, me contestó. Y dijo, porque yo hago el contenido, porque yo publico mis videos y porque yo hago todo lo de la página. Así que tengo derecho a que mi cara y mi nombre salgan. Y entonces alguien más puso, hermano, pareciste metralleta. Yo. Y entonces es lo que nos pasa. Me pasa a mí, le pasa a los cristianos bien populares y a todos. Queremos ser vistos, reconocidos. Oye, ¿quién escribió este artículo? No, pues el hermano David. Ay, ¿qué dice el hermano David? Mi nombre está subiendo. Y el hermano Eduardo publica un tweet y empiezas a compartirlo porque, pues, bien, ¿no? Y el hermano Eduardo dijo, lo voy a seguir tuiteando porque mi nombre está apareciendo cada vez más arriba. Y nos pasa a todos. ¿Y qué dice Jesús? Y apunta a eso Jesús. No sean como ellos. Aunque creo que en el fondo estaba diciendo, son como ellos y por eso les mando esta bomba. Y cada enseñanza de Jesús son como granadas que nos tiran, ¡pum!, y nos explotan. Y nos hacen ver, qué malo que soy, qué miserable que soy. ¿Y cuál es la intención? Que volteemos a ver precisamente a Él, a Jesús, al Maestro. Y cuando dice, han escuchado que se les dijo, no adulteres, no adulterarás, no cometerás adulterio. Y pues decimos, no, pues estoy libre de esto. Una palomita para mí. No estoy en esta actividad. Pero Jesús dice y avienta la bomba, ¿no? Pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y la bomba nos explota, ¿no? Pedacitos por todos lados, destrozados. Y la única parte que queda de nosotros necesita voltear a Jesús, porque sabemos que sin Él no podemos llegar a este estándar. Y así cada enseñanza de Jesús en este sermón son bombas. Cuando habla de la oración, llamen, toquen, insistan. Y nosotros a la primera oración, oh Señor, por favor ayúdame. Y vemos que no hay respuesta. No, pues ¿para qué, no? ¿Para qué seguir insistiendo? Pero que dice, todo el que busca, halla. El que viene e insiste, se le va a abrir, va a encontrar respuestas. Y decimos, no, pues no puedo. Y entonces aparece Jesús. Aquí estoy. Yo soy aquel que está enseñando y soy aquel que es la respuesta a todas tus incapacidades, a todas tus falencias, a todas tus flaquezas. Es en Jesús que podemos llegar a este estándar. Entonces eso solamente como una pequeña introducción bien rápida. Dije que iba a tardar 90 minutos. Pues gracias a Dios, no fue así. Me tardé como 33, no más, tal vez como 40, como 38. Pero es la introducción solamente. Después van a venir las bombas de Jesús, no de nosotros, sino de Jesús. Cuando el hermano Eduardo se para aquí y es como que les empieza a botar bombas por todos lados. No es el hermano Eduardo, no va a ser David, no va a ser el hermano Omar, va a ser Jesús, para que nuestras vidas sean transformadas, para que sean hechas conforme a su semejanza. Y podemos decir el proverbio, que muy conocido, ¿no? Dice, si te pisé, fue bailando. No había intención. De parte de Dios creo que sí hay bastante intención, pero no de nosotros. Así que, si escuchan algo fuerte a partir de ahora de este púlpito, es Dios el que va a estar trabajando en ustedes. Como dijo el hermano Beto, ¿no? Si les hace ruido, pues hay que checar por dónde andamos fallando. Como cuando nuestro carro empieza a hacer un ruido, ¿no? Dice, ahí, este ruido no lo hacía antes. Algo está fallando y hay que repararlo. Es lo mismo con nosotros. Cuando el fuego de estas bombas empieza a quemarnos, es porque algo está mal y hay que repararlo.
Y no podemos solos, necesitamos de Jesús. Él es el que repara todo, Él es el que hace todo nuevo. Nuestras vidas deshechas las va a transformar a su imagen, para que nos sintamos bienaventurados cuando suframos, cuando nos persigan, cuando lloremos. Así que esto es, hermanos, la introducción. Muchas gracias. Hemos terminado por esta mañana.